muchas gracias por la atención brindada. Tu vida es tu vida. No permitas ser empujado a la sumisión. Mantente alerta. Siempre hay formas de salida. Hay una luz en alguna parte, una luz tan brillante para vencer la oscuridad. Mantente alerta. El camino te brindará oportunidades. Conócelas, aprovéchalas. No puedes vencer la muerte, pero puedes superarla en vida, a veces. Y cuanto más seguido aprendas a hacerlo, más luz habrá. Tu vida es tu vida. Conócela mientras la tengas. Tú eres maravilloso, maravillosa. La vida es corta. Deleítate en ella. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. Recorre el camino hasta el final. De lo contrario, ni siquiera empieces. Ve hasta el final. Esto puede significar perder algo que amas, parientes, empleos y quizás tu propia cabeza. Ve hasta el final. Podría significar no comer durante 3 o 4 días. Quizás signifique congelarse en el banco de un parque. Podría significar la cárcel. Quizás signifique burla, mofa, aislamiento. El aislamiento es el regalo. Todos los demás son una prueba a tu persistencia, de cuánto realmente quieres hacerlo. Y lo harás. A pesar del rechazo y los peores pronósticos, y será mejor que cualquier otra cosa que puedas imaginar. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. No hay otro sentimiento como ese. Estarás a solas con tus miedos y tendrás que enfrentarlos hasta vencerlos. Hazlo. 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 Ve hasta el final. Ve hasta el final. Cabalgarás la vida directamente hacia la risa perfecta. Es la única buena pelea que hay. Solo depende de ti. Última unidad. Vamos a verificar la parte colectiva del derecho del trabajo. Hablaremos del tema de los sindicatos, de las coaliciones de trabajadores, los requisitos de un acta de asamblea, los requisitos para constituir un sindicato, los derechos derivados de la constitución de un sindicato. Hablaremos nosotros del tema de la huelga, de la organización colectiva de los trabajadores y de la reforma laboral. Con eso vamos a concluir nosotros nuestra materia. ¿Vale? Mucha atención, por favor. Lo han hecho muy bien. Solamente estamos en la fase final. Coalición de trabajadores. La coalición es una agrupación de trabajadores de forma temporal, no tiene un registro, requiere por lo menos 2 trabajadores, 2 patrones, y solo se unen para defender sus derechos. Ejemplo, ahí les va. Dentro de una empresa, Hugo, Paco y Luis son separados de su empleo por su patrón, el rico MacPato. Ellos deciden en una coalición
defender sus derechos en contra de este despido injustificado. Es una agrupación temporal de trabajadores que solo lo hace para defender sus derechos. No requiere de ningún registro. Esto es una coalición de trabajadores. ¿Vamos bien, compañeros? Están reclamando sus derechos. ¿Sale? Muy bien. Sindicato. La cuestión cambia. El sindicato es una agrupación de trabajadores de carácter permanente. ¿Sale? Se va a constituir para subsistir hacia el futuro. Su registro es voluntario. Así los trabajadores lo han determinado. Por lo menos se requiere 20 trabajadores. Para el caso del sindicato de trabajadores. Y 3 patrones para el caso del sindicato patronal. Se unen para el estudio y defensa de sus derechos. Lógico que los patrones son fifís. Los patrones no se van a hacer llamar sindicatos. Se van a hacer llamar Cámara de Comercio. ¿Vamos bien? Ok, compañeros. Muy bien. Clasificación de los sindicatos. Los sindicatos se van a clasificar en sindicatos de trabajadores y sindicatos de patrones. Dentro de los sindicatos de trabajadores vamos a mencionar a los siguientes. ¿Listo, compañeros? Vámonos por los primeros. Sindicatos gremiales. Los trabajadores de la industria de la construcción se constituyen en un sindicato. Estos son sindicatos gremiales porque agrupa a los trabajadores de la construcción. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Sindicatos de empresa. Los trabajadores de la panificadora Bimbo, sin importar el cargo que ocupen, si son panaderos, bizcocheros, pasteleros, ayudantes generales, lo que sea, todos los trabajadores de la Bimbo forman un sindicato de empresa. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Sindicatos industriales. Los de la industria del vidrio. Los de la industria cementera. Los de la industria metalúrgica. Todos estos trabajadores se van a constituir cada uno en sindicatos especializados en una cierta industria. Estos son los sindicatos industriales. Atención, los sindicatos industriales pueden abarcar una o más empresas, pero dentro de una entidad federativa. Los sindicatos nacionales de industria abarcan 2 o más empresas, pero atención, estas se constituyen en distintas entidades federativas. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo, compañeros? Ok. Sindicatos de oficios varios. Vamos a hablar de los trabajadores curtidores. Algunos se dedican a curtir la piel, otros se dedican a ensamblar el zapato, otros se dedican a pintarlo, otros se dedican a su distribución. Todos estos trabajadores que abarcan varias actividades son los sindicatos de oficios varios. Distintas actividades las vamos a englobar aquí. Sindicatos de oficios varios. Las cámaras de comercio
que son sindicatos patronales, se pueden constituir en cámaras locales o cámaras nacionales. ¿Se entiende, compañeros? Bien. El registro de los sindicatos a partir de la reforma laboral, atención, compañeros, va a ser en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? ¿Se va entendiendo el tema? Muy bien. Ok. Muy bien. Vámonos al siguiente punto. Las coaliciones y sindicatos. Los estatutos del sindicato. ¿Qué reflejan los estatutos? Los estatutos van a reflejar la voluntad de constituirse como sindicato. Van a regular sus principios, sus valores. Y si el sindicato cumple con estos requisitos, vamos a constituirlo legalmente. El sindicato tiene capacidad y representa a los trabajadores. Como persona moral, representa a la clase trabajadora, a la clase patronal. Hay obligaciones que deben cumplir los sindicatos, como son las siguientes. Debemos informar a la autoridad la actividad que desempeñamos como sindicato. Si vamos a cambiar de órgano de administración, tenemos que informar a la autoridad. Si vamos a nombrar a un nuevo representante sindical, tenemos que informar a la autoridad. Si vamos a asignar a nuevos miembros, informamos a la autoridad. Cambios en la mesa directiva. Notificamos a la autoridad. Damos de alta a nuevos miembros, los damos de baja. Informamos a la autoridad. Los sindicatos tienen prohibido adquirir inmuebles que no lo destinen a su funcionamiento. Voy a comprar un inmueble porque soy el líder sindical y lo voy a comprar en las lomas de Chapultepec y lo voy a hacer con fines particulares. No se puede, compañeros. No me puedo hacer operaciones, no me puedo ir a comprar al extranjero para atiborrar mi guardarropa, ¿verdad? No, el dinero se destina para fines del sindicato. El sindicato no puede intervenir en asuntos religiosos. El sindicato no puede ejercer la función de comerciante, porque para eso no se constituyó. Vamos a encontrar que existen diferencias entre federaciones y confederaciones. Por favor, mucha atención. Primero, la federación. Es la unión de dos o más sindicatos. ¿Vamos bien, compañeros? Dos o más sindicatos se unen para constituir una federación. ¿Algún comentario sobre esto? No. Siguiente. Confederación. Maestro, un ejemplo de esto que nos comenta, que se haya realizado aquí en México. Muchísimas, ahí tenemos muchísimas federaciones. ¿Mandé? La FEDSE es una federación. Ajá, tenemos muchísimas federaciones. Es muy común que los sindicatos se agrupen, ¿eh? Como bien, a ver, ¿cómo la FEM se dijo, compañera? La FEDSE es la Federación de Estados de Sindicatos Estatales. Ok, ese es el ejemplo de una federación. ¿Vale? ¿Vamos bien? Ok, gracias. La confederación, esta es la famosa CROM, ¿no? Confederación de Sindicatos de la República Mexicana, la CROM. Ahí le va. Confederación. La unión de varias federaciones. Cuando se agrupan varias federaciones, hablamos de una
federación. ¿Sale? Entonces, el mejor ejemplo es la que lideraba Fidel Velázquez, ¿verdad? Esa Confederación de Trabajadores de la República Mexicana. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí vamos bien, compañeros? Ok, muy bien. Siguiente punto, compañeros. Requisitos para constituir un sindicato. Vamos a verificar si lo podemos constituir. Empezamos por lo siguiente. Número de trabajadores. Requerimos por lo menos 20 trabajadores. Requisitos en sus integrantes. Por lo menos deben de tener 14 años. Constituimos un padrón sindical y vamos a designar un consejo de administración, un consejo que nos va a representar. Estos son los elementos que debe contener nuestra solicitud. Compañeros, vamos a tener un acta constitutiva. Presentamos los estatutos. Elegimos una directiva y establecemos un padrón de socios. Estos requisitos los vamos a presentar ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Actualmente todavía este centro no está constituido, entonces los registros se siguen celebrando ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, las juntas locales de conciliación y arbitraje. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Y en el caso de sindicatos nacionales, muchos de ellos se constituyen ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Todo esto todavía hasta antes de que se constituya el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Muy bien, compañeros. ¿Qué va a contener nuestra asamblea constitutiva? La vamos a presentar por triplicado nuestra asamblea constitutiva y debemos contener los siguientes requisitos. Punto número 1. ¿Quién instala la asamblea? La lista de los trabajadores que asisten para verificar si se da quórum. ¿Cuánto requerimos para que se celebre el quórum? Por lo menos un 50% más 1 para que podamos tomar decisiones. ¿Sale? Se presenta el quórum, se declara abierto el debate y se va a constituir una mesa de debates. En esta orden del día se va a decidir lo que se aprobó. En este caso se dan a conocer los estatutos y los que aprobaron que formarán parte del acta. Ya estamos constituyendo el sindicato. Elegimos una directiva que va a ser el órgano que va a tomar decisiones en el sindicato. Y los miembros de esa mesa de debates designarán quién es la directiva que ha sido elegida para dirigir y constituir el destino del sindicato. ¿Vamos bien, compañeros? Rápidamente, compañeros. La solicitud se presenta ante la autoridad y va a ser firmada por los siguientes miembros de la mesa directiva: secretario general, secretario de organización y secretario de actas. Y nuestra solicitud va a tener los siguientes documentos: el acta de asamblea constitutiva, la convocatoria si la hubo, la cual si la hubo, la tuvimos que haber publicado en el periódico de mayor circulación donde se iba a celebrar la asamblea. Y si no, acreditar
que notificamos a todos los miembros. Los estatutos van a ser firmados por quien firme el acta. Ya agregamos un padrón de los trabajadores que también hace la lista de asistencia. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Ya constituimos el sindicato. Ya lo registramos, cumpliendo con todos estos requisitos. La pregunta es, ¿y cuáles son los derechos derivados del sindicato? Ahí va, compañeros. Punto número 1. Contiene autonomía. El derecho de gobernarse, de administrarse, de conformidad con los estatutos. ¿Se entiende? El sindicato tiene total independencia y libertad del patrón. Si es un sindicato verdadero. Si es un sindicato subordinado al patrón, lo conocemos como un sindicato charro. Y si es un sindicato que no entiende razones, que por todo va a luchar, aunque no tenga razones ni fundamentos, son los sindicatos rojos, los comunistas. ¿Vamos bien? Los sindicatos tienen que establecer cláusulas de admisión y de exclusión. Pero atención, esa exclusión tiene que encontrarse libre de cualquier perjuicio, de cualquier tema que vulnere los derechos fundamentales. No puedo restringir el acceso a un sindicato por su condición social, por su condición étnica, por su orientación religiosa, por su orientación sexual, por su color de piel, porque eso implicaría una violación a sus derechos. El sindicato que representa a la mayoría de los trabajadores es el que tiene la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Y tener la titularidad, ¿saben qué implica, abogados? Cuotas sindicales. ¿Se entiende, compañeros? Los sindicatos trabajan de manera unida. Se pueden unir para representar y asociar sus intereses. Si la unión de sindicatos es permanente, la vamos a llamar federación. Aunque también la unión puede ser temporal. ¿Ok? Acción. Los sindicatos van a defender los intereses de sus agremiados. Van a utilizar distintas tácticas para hacer valer sus derechos. Entre esas tácticas encontramos el derecho de huelga. ¿Sale? La suspensión lícita de las labores decretadas por una autoridad. ¿Se entiende, compañeros? Bien. Ahora bien, hemos llegado al punto de la huelga. ¿Qué es la huelga, compañeros? Como ya mencionamos, la suspensión temporal de las relaciones laborales decretadas por una coalición de trabajadores o por un sindicato. El objetivo de la huelga. Estos son los objetivos. Atención, compañeros. Equilibrio entre los factores de producción, entre el trabajo y el capital. Tenemos que lograr un equilibrio. Primer punto. Segundo punto, que el sindicato obtenga la celebración de un contrato colectivo, de un contrato ley, o exigir su revisión. Por lo menos cada 2 años tenemos que revisar el contrato colectivo de trabajo. Si no se ha revisado, el sindicato puede estallar a huelga para obligar al patrón a revisar las condiciones del contrato colectivo de trabajo. ¿Se entiende, compañeros? Exigir que el patrón haga participar a los trabajadores en las utilidades. ¿Se va entendiendo estos 3 primeros supuestos? Cuarto, apoyar una huelga por
solidaridad. Quinto, exigir la revisión de los salarios contractuales. Esto se hace por lo menos una vez al año. ¿Está claro, compañeros? Si nosotros demostramos a la autoridad que estos son los motivos que nos llevan a una huelga, acreditaremos que la huelga es lícita. Estos son los requisitos que nosotros vamos a tramitar para decretar que la huelga es lícita, compañeros. ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. Siguiente punto. La huelga. ¿Cómo se va a clasificar? La huelga, si cumple con los requisitos que señalamos con antelación, va a ser una huelga legalmente existente. Si no se cumple con esos requisitos, la huelga va a ser declarada legalmente inexistente. ¿Por qué? Porque el sindicato está estallando a huelga, pero ¿qué creen? El sindicato no representa a la mayoría de los trabajadores. Entonces es una huelga legalmente inexistente. Maestro, Huelga ilícita. Sí, Sergio, te escucho. aparte del que es lo que es el sindicato, o sea, ya sea el líder sindical o el secretario del sindicato, uno como trabajador puede promover algún tipo de huelga. Como una coalición de trabajadores, abogado. Pero Ajá. tiene que representar la mayoría de los trabajadores dentro de la empresa. ¿Qué cantidad de trabajadores puede uno contar? La mayoría de trabajadores dentro de la empresa. Ajá, Si la son, mayoría. si son 100 trabajadores, por lo menos requeriría 51 trabajadores. Claro, sin Ok. contar a los trabajadores de confianza, por supuesto, ¿eh? No, ellos son de confianza, ellos no Ajá. cuentan con ellos. Pero tienen que tener la mayoría de los trabajadores para que usted pueda coaligarse y estallar a huelga. Muy bien. Gracias, maestro. Sí, muy bien. Compañeros, la huelga es ilícita cuando la mayoría de trabajadores realizan actos violentos contra terceras personas, contra la empresa, contra el patrón. Si esto ocurre, la huelga va a ser ilícita. Y en este caso, si así lo califica la autoridad, terminan las relaciones laborales y el patrón puede contratar a nuevos trabajadores. ¿Se va entendiendo, compañeros? Ok. Las etapas de la huelga: gestación, prehuelga, suspensión de labores y la calificación de la huelga. ¿Vamos bien, compañeros? Ahí va. Vamos a mencionar cómo ocurre. Primera fase. La coalición de trabajadores o el sindicato lleva su pliego petitorio a la autoridad, en la cual emplaza al patrón a que, de no hacer caso al pliego petitorio, pues se van a suspender las relaciones laborales de forma temporal. ¿Vamos bien? Esto es la primera. La gestación. Se presenta el pliego de petitorio ante la autoridad laboral para que sea emplazado el patrón. Punto número 1. ¿Vamos bien? Siguiente paso. Prehuelga. La autoridad, el sindicato, la coalición de trabajadores y el patrón se sientan a negociar para que lleguen a un acuerdo sobre ese pliego petitorio. Y de esta manera se evite la huelga. Vamos a negociar, compañeros. A esa fase se le conoce como la prehuelga. Si las partes llegan a algún acuerdo satisfactorio aquí, concluye el proceso de huelga.
y los trabajadores continúan con sus funciones. ¿Se va entendiendo, compañeros? Si no llegan a un acuerdo aquí, compañeros, entonces vámonos a la siguiente fase. Hablamos ahora de la huelga como tal, que son la suspensión de las labores. ¿Sale? Para suspender labores, por lo menos debo de dar aviso con antelación 10 días en el caso de ser un servicio público. Y si no, por lo menos 6 días con antelación a que estalle la huelga. ¿Hasta aquí se va entendiendo, compañeros? Bien. Después de la suspensión de labores, viene la calificación por parte de la autoridad. La calificación de la huelga. En este caso se va a determinar si la huelga es legalmente existente, legalmente inexistente, o si es una huelga ilícita. ¿Está claro, compañeros? Bien. Sí. Muy bien. Muy bien, compañeros. Pasamos entonces a cómo se organizan los trabajadores del apartado B. Los trabajadores del apartado B también van a tener sus propios sindicatos, ¿sale? Que se van a constituir para analizar, para estudiar, para mejorar sus derechos como clase trabajadora. Por dependencia pública, solo habrá un sindicato, por dependencia pública. Ya lo mencionamos y lo volvemos a reiterar. Los trabajadores de confianza no formarán parte de los sindicatos. Si un trabajador sindicalizado ocupa un puesto de confianza, se suspenden temporalmente sus derechos como trabajador sindicalizado. Tan luego como deje de ocupar ese puesto de confianza, recuperará sus derechos como trabajador de un sindicato. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. Para que se constituyan sindicatos en el apartado B, requerimos por lo menos 20 trabajadores dentro de una dependencia o agrupación sindical. En el apartado B, los sindicatos se van a registrar en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Se entiende, compañeros? Esta es la autoridad que registra los sindicatos del apartado B del artículo 123. ¿Algún comentario hasta aquí, compañeros? ¿Se va entendiendo? ¿Cuál es el de la Junta, que dijo el licenciado, la Junta de Conciliación okay. y Arbitraje? En el apartado A, tenemos la Junta de Conciliación y Arbitraje para sindicatos locales. Sindicatos federales, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, aunque también lo podemos hacer antes a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Sale? Cuando ya esté funcionando la reforma, será solamente el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Cuando ya estén funcionando al 100 la reforma. En el apartado B, la autoridad donde se constituirá el sindicato será el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Se entiende, compañero? Sí. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, nomás para retomar, en el A, en el B es en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Ajá. Y en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. En el caso de un sindicato local, de un sindicato Ajá. federal, o sea, que abarque, que los que mencionamos, que abarcan
varias entidades federativas, Junta Ajá. Federal de Conciliación y Arbitraje, Ok. o en su caso, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Sale? Ok. ¿Vamos bien? Sí. Ok, muy bien. Muy bien, compañeros. Pasamos al siguiente punto, por favor. Los trabajadores tienen derecho a presentar la huelga en una o varias dependencias públicas. La huelga se suspende a la suspensión del trabajo y va a ser calificada por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en los mismos términos que hemos señalado con antelación para el apartado A. Huelga legalmente existente, huelga legalmente inexistente o huelga ilícita. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Dice el siguiente numeral. Para declararse la huelga, debe sujetarse a los requisitos que establece el artículo 94 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. ¿Qué dice este artículo? Prácticamente lo mismo que mencionamos en el apartado A sobre los objetivos de la huelga. ¿Cuáles son? Conseguir un equilibrio entre el trabajo y el tema de la producción. ¿Sale? Obtener la celebración o la revisión de un contrato colectivo de trabajo. Exigir o apoyar una huelga por solidaridad. ¿Se entiende, abogados? Bien. Acuérdense que no se puede pedir por utilidades porque los trabajadores al servicio del Estado no tienen derecho a utilidades. En este caso, compañeros, hay un requisito mayor que en el apartado A. En el apartado A requeríamos un 50% más 1. Aquí, ¿qué requerimos? 2/3 partes de los trabajadores para que se decrete la huelga. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, compañeros? Ok. ¿Por qué termina la huelga? La huelga termina porque las partes se ponen de acuerdo y deciden dar por terminada la huelga. Porque la mayor parte de los trabajadores tomaron esa decisión. Porque la autoridad decretó que la huelga es ilegal o la huelga es inexistente. Porque el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje así lo ha determinado. Por eso termina una huelga. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Último tema, que es un preámbulo de su próxima clase. La reforma laboral. La voy a tocar en 10 puntos, por favor. Pongan mucha atención a cada uno de los puntos que voy a mencionar. Atención, compañeros. Primer punto. Menciono lo siguiente. Existe un nuevo mediador. Todo conflicto laboral a partir de la nueva reforma va a implicar una fase de conciliación obligatoria. Si yo quiero irme a juicio, compañeros, primero debo de acreditar que yo traté de conciliar. La autoridad que va a conocer de estos conflictos es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esta autoridad conoce de los conflictos en conciliación y se encarga del registro de los sindicatos. ¿Se va entendiendo, compañeros? Vale, tienen que comprender la reforma laboral. Entonces tenemos un nuevo mediador. Su nombre, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Siguiente punto. Desaparecen las diligencias vitalicias. Y vamos a elegir líderes sindicales que serán electos por el voto directo, libre y secreto. Entre comillas, se acabaron los Napoleones Gómez Urrutia. Se acabaron las Selvas Gordillo. Se acabaron los Romero de Champs. Entre comillas. Ya no pueden tener un carácter
vitalicio. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. El siguiente punto tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio. Porque dicen los Estados Unidos y Canadá, si yo permito que un mexicano sea líder sindical, ¿por qué tú no lo permites? Y entonces, ahora, no solamente pueden ser miembros de un sindicato, sino pueden ser la directiva de un sindicato extranjeros. Antes de la reforma, los extranjeros no podían formar parte de la directiva de un sindicato. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Justicia laboral. Compañeros, es un tema que no me metí de fondo porque es un tema que no les corresponde a esta clase. Va a ser la próxima. Recuerden que señalamos que quien resuelve los conflictos del apartado A, ahorita son las juntas de conciliación y arbitraje. A partir de la reforma y cuando ya tengamos jueces de trabajo, van a ser los tribunales del trabajo, que podrán pertenecer al Poder Judicial y ya no al Poder Ejecutivo. Y vamos a clasificarlos entre el Poder Judicial Federal y entre el Poder Judicial de las entidades federativas. ¿Se entiende, compañeros? Ya no va a ser las juntas, van a ser los tribunales del trabajo. Solamente apartado A. Esta reforma, reitero, tomen nota otra vez, solamente es apartado A. Apartado B, nada cambia. Todo sigue igual. ¿Sale? Muy bien. Punto número 5. Si queremos emplazar a huelga, solamente para emplazar, no voy a estallar a huelga, solamente para emplazar. El sindicato me tiene que acreditar lo siguiente, compañeros. Constancia de representatividad por lo menos del 30% de los trabajadores. Por lo menos. Abogados, y esa constancia de representatividad tenemos que renovarla cada 6 meses. ¿Se entiende, compañeros? Cada 6 meses tenemos que renovarla. ¿Saben con qué objeto se hace esto? Para evitar la corrupción del sindicato. Porque muchas veces el sindicato, aunque tuviera una poca representación, promovía huelgas. Y esto generaba, compañeros, un tema de corrupción. Negociar con el patrón para que no estallara huelga. Solamente era un tema de corrupción, compañeros. Pero bueno. ¿Vamos bien? Siguiente punto. No son contratos coactivos, perdón. Contratos colectivos. ¿Ok? En este caso, el sindicato que tenga una mayoría es el titular del contrato colectivo. Eso mismo ocurría cuando hablamos con antelación de la reforma. Ah, pero aquí cambia, compañeros. Para que representemos ser el titular del sindicato, del titular del contrato colectivo, el sindicato tiene que acreditar una constancia de representación que se renovará cada 6 meses. Cada 6 meses renovaremos. ¿Hasta aquí algún comentario, compañeros? Bien. Siguiente punto. Los contratos de protección. Ninguna organización sindical podrá demandar titularidad de un contrato colectivo si no cuenta con trabajadores de la empresa. ¿Qué ocurría? Vean las tranzas que ocurría antes. Ahí les va. Unos abogados mañosos que conocían de derecho del trabajo, pues andaban ahí dando sus rondines y de pronto, cuando veían ellos una construcción, se acercaban con los trabajadores y les preguntaban,
¿te encuentras sindicalizado? Los trabajadores decían, no, que no estoy sindicalizado. Este grupo de personas emplazaban a huelga al patrón de esa constructora, de esa construcción. Pero no le interesaban los derechos de los trabajadores. ¿Saben cuál era el objeto? Negociar con el patrón. Dame 100,000 pesos, dame 200,000, si no quiere que te suspenda tu obra. Y depende de la necesidad del patrón, pues a veces accedía con estos tranzas. Ahora se supone que con motivo de la reforma, ni siquiera puedes estallar a huelga, ni siquiera puedes demandar la titularidad del contrato si con antelación no cuentas con miembros o trabajadores de la empresa. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Eliminamos la extorsión. Tomen nota de esto, compañeros. Si son abogados laboralistas y reciben o el sindicato los pretende sobornar para desistirse de la huelga, basta con que yo acredite que me está sobornando para esto. ¿Para qué? Para que la huelga sea declarada ilícita. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Cuotas obrero-patronales. La prohibición para registrar a un trabajador con un salario menor al que realmente recibe. Compañeros, esto es muy común. Dar de alta a trabajadores con un salario menor al que realmente recibe. Ahora, esto entre comillas, se encuentra prohibido. Los efectos de la reforma realmente lo veremos a final del sexenio, si funciona o no. Pero bueno. Último punto de la reforma. Las trabajadoras del hogar. Ahora, la obligación del patrón para empleados domésticos es inscribirlos al seguro social. ¿Se entiende, compañeros? Estos son los 10 puntos más importantes de la reforma del 1 de mayo del año 2019, compañeros. Y prácticamente con esto, compañeros, estamos concluyendo con los temas más importantes sobre su asignatura. Estos son algunos libros que se utilizaron para su presentación. Estudiamos nosotros los siguientes. El libro de Francisco Javier Torres Anguiano, Derecho Laboral. Uno de los mejores libros en materia del trabajo, de Mario de la Cueva. Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Tenemos el de Baltasar Cavazos Flores, 40 lecciones de Derecho Laboral, y el de Rigel Bolaños Linares, Derecho Laboral Burocrático, para el apartado B de nuestro tema. ¿Se entiende, compañeros? Bien. Y, bueno, con esto prácticamente estamos concluyendo la celebración de su asignatura y solamente nos queda el último esfuerzo, ya para concluir. ¿Estamos listos, compañeros, para concluir en tiempo y en forma? Sí. Muy bien, vamos a empezar entonces. Yo. Muy bien. Ok. Muy bien. Por favor, Moisés Duarte, apóyeme con la pregunta número 1 del ejercicio de relación de columnas en la cual se establecen los sindicatos con su respectiva descripción. Apóyeme, por favor. ¿Tendrá su respuesta? Sí, le digo la respuesta. Sí, por favor. Es el inciso C. Yo puse el inciso C, que es A3, que son greminales. El B5, C1, D2 y E4. Ok, a ver, vamos a revisarlo. Me dice usted que es el A3. Los gremiales son
que están constituidos por trabajadores agrupados por su profesión, oficio o especialidad. Ejemplo, trabajadores de la construcción. De la construcción. B, empresa. Me dice que es el 5. El 5. Y me dijimos, está constituido por los trabajadores de la misma empresa. De la misma empresa. C, industriales. 1. Laboren en una o varias empresas de la misma rama industrial. La industria del vidrio. ¿Sale? Sí. Sí. Nacionales de industria. Me dice que son la 4. Trabajadores de varias. Sí, se me dice que es la 4, ¿no? No, la No, de 2. La 2. Que están formados por trabajadores que laboren en varias empresas de la misma rama industrial, pero ubicadas en distintas entidades federativas. Ajá. Y después me dice que es el E. Es 4. Oficios varios. Varios trabajadores de distintas profesiones u oficios. ¿Verdad? Sí. Ok, muy bien. Excelente. Excelente respuesta, compañero. Muy bien. Gracias. Muy bien. Ahora vámonos, por favor, con... Yo, ¿Quién es? José Luis. José Luis, vámonos con la pregunta número 2, por favor. Los requisitos de fondo para constituir un sindicato son los siguientes. Por lo menos tener 20 trabajadores, un estatus, debe de contar con constancia representativa y celebrar una acta constitutiva. Ok, requisitos de fondo. Tener por lo menos 20 trabajadores. Sí, estamos en esa, ¿verdad? Sí. Ok, deben contar con padrón sindical. Deben contar con constancia de representatividad. Ok, creo que... A ver, ¿cuál me dijo su respuesta? ¿Qué inciso? La C, profe. C, 2. Maestro, Sí, le escucho. en esa pregunta yo tengo ahí mis dudas porque no se completan todos los requisitos de fondo y las respuestas no coinciden. Nelly, lo que pasa es que en la lámina del profesor viene adicional la de contar con constancia de representatividad, y la lámina que tenemos nosotros no viene. Entonces, pero sí es esa. Pero esa la tenemos de todas maneras como de fondo, ¿no? Ajá. Sí, de fondo. Y de todas pero maneras ahí quedaría nada más 3. No, Sí, quedarían faltaría 4, una. porque en la lámina que tenemos nosotros falta la de constancia de representatividad, y la que nos presentó el maestro sí viene. Así es. Por eso, pero ¿cuáles serían las 4 de fondo? La 2, la 3, la 6 y la 7. Así es, la C. La C. ¿Los estatutos son de fondo? Los No, estatutos fíjese. son de forma. No, fíjese, De aquí hay un fondo error. únicamente, Aquí hay un error en la pregunta. Yo digo que son requisitos de fondo y forma. Aquí le va. Ujú. Realmente esa está mal redactada, Así porque es. inclusive tendría que ser hasta un trabajador con 14 años. Sería la A. Tendría que Y ser la A. maestro, Tendría que ser la A. maestro, Mayor de edad. ahí hay otra observación. Ajá. La ley en el artículo 364 dice que deben ser mayores de 15 años, no de 14. Ok, sí, perdón, mayores de 15 años. Sí, muy bien, muchas gracias por la aclaración. Mayores Eso de lo 15 tenemos bien. años. Entonces sería la siguiente. Sería así, mayores de 15 años. Sí, Tener por lo menos 20 trabajadores. sí. ¿Sale? Contar con un padrón sindical y contar con constancia de representatividad. En este caso, el error es de nuestra parte. La respuesta sería el inciso A, pero hagan la aclaración correspondiente, compañeros, de contar con más de 15 años Más de para ser 15 miembro del años. sindicato. Órale. ¿Sale? ¿Vamos bien, compañeros? Dale, no hay pedo. Sí. Pregúntalo. Ok, muy bien. Siguiente pregunta, por favor, compañeros. Ahí le va. Profe, entonces, ¿de qué quedamos? ¿Todos bien, todos mal? Mala Ok. pregunta. La respuesta, colóquenla ustedes con el inciso A, por si tienen que hacer su formulario, colóquenla con el inciso A. ¿Sale? Sí. Ok. La pregunta número 3. A ver, ¿quién me ayuda con la pregunta número 3, compañeros? Laura. Laura, ahí va. Ahí va la pregunta número 3. Decimos, uno de los derechos de los sindicatos consiste en que tiene que gobernarse y administrarse de acuerdo con sus estatutos.
¿A qué derecho del sindicato nos referimos? A la B de autonomía. Perfecto, muy bien. Autonomía. Muy bien. Excelente, abogada Laura. Vámonos con Manuel. Manuel, ¿te encuentras por ahí? Y ahorita sigue Kenworth. Manuel, apóyame con la pregunta número 4, por favor. Este derecho de los sindicatos consiste en el derecho que tiene de propiedad del contrato colectivo de trabajo. ¿Cuál sería? La A. No. A ver, es el derecho de los sindicatos, consiste en el derecho que tiene propiedad del contrato colectivo de trabajo. ¿La autonomía? No. No. ¿Puedo apoyar, profesor? El inciso C, maestro. Titularidad. Exactamente. Titularidad. Sí. Titularidad. La ¿Muy bien? C. Ok. Siguiente, compañeros. Okay. Vámonos con Kenworth. Kenworth, la pregunta número 5, por favor. Claro que sí. Otro de los derechos. Ajá. Otro de los derechos de los sindicatos consiste en el derecho de aceptar libremente a sus miembros y el de exclusiones de su seno. Para mí la respuesta es la A. Admisión y exclusión. Perfecto, muy bien. Excelente respuesta, muy bien. Víctor Sebastián, te escucho, por favor. La pregunta número 6. Consiste en la suspensión temporal del trabajo llevado a cabo por una coalición de trabajadores. Yo le puse el inciso A, huelga. Muy bien, excelente, muy bien. Muy bien, vámonos con Guadalupe, ¿te encuentras por ahí? ¿Sí? Ok, abra micrófono, por favor, que no se escucha. No sé, creo que tenemos problemas de audio. Ok. A ver si me... Sí, debemos tener problemas de audio con Guadalupe. Ya, maestro, ¿ya? Ya se escucha, perfecto, muy bien. Guadalupe, apóyame con la pregunta número 7, abogada, por favor. El derecho de huelga de conformidad con la Ley Federal de Trabajo tiene los siguientes objetivos. Apoyar por una huelga por solidaridad. Ok. Conseguir el equilibrio entre los factores de la producción. Perfecto. 6. Exigir el cumplimiento de la participación de utilidades. Perfecto. 7. Exigir la revisión de los salarios contractuales. Perfecto. 8. Obtener la celebración del contrato colectivo o contrato ley y exigir su revisión. Inciso. Inciso C. Inciso C. 2, 3, 6, 7 y 8. ¿Sale, compañeros? Muy bien, excelente. Muchas gracias, abogada. Israel González, te escucho, por favor. Sí, el procedimiento de huelga sería el inciso A, el inciso B, profesor. Sería, el primero me dice usted que sería la gestación. Después Gestación. me dice que el segundo paso sería la prehuelga. Me dice que el tercero es la suspensión de labores y me dice que el cuarto sería la calificación de la huelga, ¿verdad? Correcto. Perfecto. Inciso. B. B, ¿verdad? Ok, muy bien. Ok, vámonos con Adán, por favor. Me quedé contigo la pasada, por favor. Ayúdame con la 9. De conformidad con la Ley Federal del Trabajo, si la huelga satisface los requisitos y persigue los objetivos señalados por la norma, debe ser calificada como huelga legalmente existente, la D. La D, exactamente, muy bien. Vámonos con José Luis, ¿te encuentras por ahí? Sí, dígame. Ok, la número 11, ahí le va. Los sindicatos contemplados en el apartado A del artículo 123 de la Constitución deben de registrarse ante... Te brincó la 10, perdón. La 10. Ok, conseguimos con usted, José Luis. Ahí le va. La huelga va a ser calificada como cuando la mayoría de huelguistas ejecuten actos violentos contra personas y propiedades. Huelga ilícita. Huelga ilícita. Muy bien. Excelente. Siguiente pregunta.
Eduardo, ¿te encuentras por ahí? Sí, sí. ¿Te escucha? Ok, Eduardo, rápidamente. Los sindicatos... ¿verdad? Sí. Los sindicatos complementados en el apartado A, en el artículo 123 de la CEPUM, deberán de registrarse ante, sería el Centro de Conciliación y Registro Laboral. Ok, pero su nombre completo, ¿cuál sería? Pero, ¿cuál? Está bien, pero me dijo Centro de Conciliación. ¿Cómo se llama realmente? ¿Centro qué? Federal. Centro Federal, ¿verdad? Ok, muy bien. A usted le dejo esa pregunta, muy bien contestada. Muy bien, Eduardo. Okay. Vámonos con Gabo. Gabo, ¿te encuentras por ahí? ¿Gabo? Sí, aquí estoy. Gabo, ya contestó la primera parte. Ahora ayúdame con la segunda. ¿Vamos bien? Okay, sí. La segunda es, los sindicatos del apartado B, ¿dónde se van a registrar, abogado? Sindicatos del apartado B, los trabajadores al servicio del Estado. ¿Puedo apoyar, profesor? Jorge Javier. Sí. Te escucho, a ver. Sería la 1, Centro Federal de Conciliación y Región. Perdón. No veo. La 4, Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. A ver, vamos a colaborar con Arturo Andrade. Arturo Andrade, abogado, ¿cuál sería su respuesta de usted? Tiene apagado el micrófono. La 4. Ok. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Ok, perfecto. Entonces, la respuesta sería la 1, Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, y la 4, Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 1 y 4. ¿Vale? Muy bien. Pues bien, hicieron un excelente trabajo, compañeros. La verdad es que, en general, a mí quedo muy satisfecho con su desempeño y bueno, no sé si tengamos alguna observación pendiente, compañeros. ¿Alguna cuestión pendiente por trabajar? Sí, le escucho. Yo lo quiero felicitar. La verdad, muy buena clase, muy interactiva, muy amena. Muchas felicidades. Yo no puedo, yo he tomado 2 clases de esta manera, la anterior no la pude tomar, pero para mí ha sido una de las mejores clases virtuales que he tenido. Me voy muy satisfecha, entendí el tema y de verdad muchas gracias. Al contrario, de verdad, compañera, lo felicito mucho. Muchas gracias a ustedes. Al contrario, creo que han sido un excelente grupo, han sido un grupo muy participativo, han tenido dudas y esto se agradece mucho, compañeros, y en general pues yo les reconozco su esfuerzo, compañeros. Si pueden, compañeros, les pueden visitar la página de YouTube que tengo. Me pueden buscar como abogado Héctor Martínez Sandoval. Ahí comparto mucho material e inclusive la sesión que tuvimos el día de hoy la voy a editar y la voy a compartir en esa página para cuando ustedes quieran hacer un ejercicio de retroalimentación y a lo mejor tomar alguno de los puntos que no entendimos o que no nos quedó claro, revisen el material y vuelvan a estudiar en esa página y con todo gusto, compañeros, ese material es para ustedes. De antemano les reconozco, les reitero mi agradecimiento y compañeros, han hecho un excelente trabajo. Muchas felicidades. De mi parte ya con